Hoy te platicaré de los cateos hechos a 5 casas de 2 líderes de la familia michoacana. El 5 de octubre, hombres armados atacaron a tiros a 20 personas en San Miguel Totolapan, Guerrero. Entre las víctimas estuvo el alcalde. Tras la agresión vino un intercambio de videos entre dos grupos rivales de la delincuencia organizada, en el que el grupo agresor quiso aculpar a sus enemigos de la autoría de la masacre. Hoy, el gobierno federal señaló quién fue el verdadero atacante y reveló la realización de cateos en casas de líderes de este grupo delictivo. Bienvenidos al Caporal del 27 de octubre. ¡Comenzamos! Por primera vez, el gobierno federal adjudicó públicamente la masacre cometida en San Miguel Totolapan a la familia michoacana. El de la voz que te presentaré ahora es Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública Federal. Inmuebles donde presumiblemente son propietarios Johnny N. alias El Pez y José Alfredo N. alias El Fresa, que serían, según una línea sólida de investigación, quienes habrían perpetrado la multiejecución y que trataron de simular también que se trataba de otro grupo delictivo. Sobre este hecho ocurrido el pasado 5 de octubre te traje a este canal estos 3 videos. Te muestro en pantalla las imágenes miniatura para quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Te dejo los links de estos 3 videos en la descripción de esta transmisión por si quieres más detalles. A manera de síntesis te platico lo que ocurrió desde entonces. Pero antes justo de hablarte de los cateos hechos en la casa de los líderes de este grupo delictivo. El 5 de octubre hubo 2 ataques en el centro de San Miguel Totolapan, Guerrero. El primero fueron casi simultáneos ambos. El primero en un domicilio particular donde fue asesinado el alcalde, el perredista Conrado Mendoza, y su papá, quien también fue alcalde de ese municipio. Allí murieron 10 personas. El segundo ataque fue afuera del Palacio Municipal, ahí fueron asesinadas otras 10 personas. En total fueron 20 las víctimas. Ese mismo día en redes sociales apareció un video en donde se adjudicaron la agresión a hombres armados que se identificaron como integrantes del grupo de los tequileros, un grupo delictivo que las autoridades federales habían dado por desaparecido desde el año 2017. Pensaron que no íbamos a regresar, hijos de su... Ya les maté al primero. Hijos de su Nazario, y ni las manos metieron. Después, reforzando ese señalamiento de que los autores de la agresión fueron los tequileros, apareció otro video, este grabado por José Hurtado o Los Cuaga, alias El Fresa, uno de los líderes de la familia michoacana. No es común que el líder de un grupo delictivo grabe un video. En ese video él asegura que se iba a reunir con el alcalde y con otras personas para llegar a un acuerdo de paz, cuando asegura que llegaron los tequileros y los atacaron por sorpresa. El Fresa aseguró que apenas si logró huir y ponerse a salvo y que su gente logró abatir a los agresores de esas 20 personas. Comentarles y explicarles todo lo que pasó en San Miguel. Primero que nada, el atentado era en contra de mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá. Todo esto ocurrió en medio del silencio de las autoridades. Nadie decía nada, ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal. Las escuelas cerraron, las jornadas de vacunación se suspendieron. De hecho, las escuelas comenzaron a abrir apenas el 23 de octubre, casi 20 días después de esa agresión. Pero bueno, fue hasta el 9 de octubre cuando se filtró un reporte de la Mesa de Seguridad Regional que señalaba que una de las líneas de investigación era que el autor de esa masacre no fueron los tequileros, sino el Fresa, sino gente de la familia. Ese reporte agregaba que la reunión del alcalde con las demás personas fue planeada para atacarlos por sorpresa. Es decir, que los 2 videos que habían estado circulando contenían información falsa, que el de los hombres armados era falso, que era un montaje para simular que ellos eran los tequileros y que lo dicho por José Hurtado alias El Fresa no era verdad. Entonces apareció otro video, ahora sí, de los presuntos tequileros, un video en donde reforzaban lo trascendido por la Mesa de Seguridad, en donde aseguraban que ellos no habían sido los autores de ese ataque. Fresa, hiciste una p*** de video a oscuras antes,
de que los mataras. ¡Qué cobarde eres! Tratas de engañar a la gente. Quieres embarrarnos y confundir a las pobres madres, a las esposas y a los hijos de los que tú mataste, cocho. No que tantos... ¿Dónde están los cuerpos de los 25 que dices que mataste? Fue hasta entonces que apareció un pronunciamiento por parte de una autoridad, en este caso, precisamente de la Mesa de Seguridad, que en lugar de aclarar las cosas, las confundió más. Emitió este comunicado que te muestro en pantalla, insisto, para los que están en YouTube, para los que están en podcast, vénganse a la plataforma de YouTube. Emitió este comunicado en el que aseguró que ellos no emiten información ni oficial ni extraoficial de lo que había ocurrido en San Miguel Totolapan, que la única autoridad que iba a informar era la Fiscalía. De tal forma que la Mesa de Seguridad no respaldó, pero tampoco desmintió la versión de que el verdadero autor de la agresión había sido el Fresa y no los tequileros. Desde entonces, puro silencio por parte de las autoridades, hasta hace apenas unas horas que el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, informó de esto. Informar que hay un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se está llevando a cabo un trabajo interinstitucional y en tal virtud se solicitaron 5 órdenes de cateo a inmuebles de las cabezas vinculadas al grupo criminal autodenominado Familia Michoacana, es decir, inmuebles donde presumiblemente son propietarios Johnny N. alias El Pez y José Alfredo N. alias El Fresa. Hace unas horas, el subsecretario en la conferencia matutina habló de una serie de órdenes de cateos ordenadas en casas de los hermanos Hurtado, señalados como los líderes de la familia michoacana. Cateos producto de un operativo derivado de la agresión cometida en San Miguel Totolapan. Desde que ocurrió la agresión, a pesar del intercambio de videos por parte de la delincuencia organizada, ni una sola autoridad había confirmado cuál era la línea de investigación más sólida y hacia qué grupo delictivo apuntaban las investigaciones como para saber quién fue el autor de ese ataque. Finalmente esto fue manifestado por el subsecretario hace unas horas cuando habló de los cateos hechos en las viviendas y finalmente atribuyó esta agresión, como te lo mostré hace unos minutos. Te vuelvo a compartir esa declaración. Inmuebles donde presumiblemente son propietarios Johnny N. alias El Pez y José Alfredo N. alias El Fresa, que serían, según una línea sólida de investigación, quienes habrían perpetrado la multiejecución y que trataron de simular también que se trataba de otro grupo delictivo. ¿Qué fue lo que las autoridades federales aseguraron en esas revisiones? Revisiones en donde participaron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Bueno, se informó que hicieron cateos en 5 inmuebles presuntamente propiedad de los hermanos Hurtado, El Fresa y El Pez, en donde encontraron sustancias aparentemente ilícitas. Aseguraron también 5 vehículos, 5 animales de granja y 25 animales exóticos. Animales como antílopes, tigres y cebras. También fueron encontrados animales disecados como jirafas. Te muestro a continuación un resumen del reporte de todos estos aseguramientos. Finalmente, tras la confirmación del gobierno federal sobre quiénes fueron los autores de la masacre en San Miguel Totolapan. Te muestro lo dicho por el subsecretario. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Esta es una propiedad en Arcelia, donde se identifica que es el principal centro de operaciones de este grupo criminal. Entre otros se ubicaron antílopes, un tigre de Bengala, diferentes especies, lagos. Este es otro inmueble también en el municipio de Arcelia. Se localizó una cebra, hubo metanfetaminas y animales disecados. En este inmueble se pudo apreciar un supuesto recuerdo de Sudáfrica. Hay animales diseñados y había un chaleco también que dice Cartel Brothers Hurtado. También en el municipio de Tlalchapa, en Guerrero, se aseguró otro inmueble. Aquí hay otro inmueble también. Y finalmente en San Miguel Totolapan, en el poblado Villa Hidalgo.
Thank you.